El mandamiento que Cristo te da tiene contenido el poder para obedecer ese mandamiento. Cuando el Señor te dice, perdona a los que te han ultrajado, y tú dices, no, porque a mí me abusaron cuando era niño, no puedo perdonar. El Señor dice, bueno, si usted dice que puede, tiene razón. Y si dice que no puede, también tiene razón. ¿Por qué? Mira esto, iglesia. Porque ese espíritu que es el poder para obedecer el mandamiento se activa cuando tú decides obedecerlo. Porque el Señor respeta el libre albedrío. Porque nos puso un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal para que decidamos. Porque desde el principio la Escritura ha dicho, escoge tú el bien o el mal. Escoge tú. Dios no bajará por encima de nuestra voluntad, porque si no su juicio sería injusto. Su juicio es justo porque nos va a juzgar por cosas que decidimos hacer, no por cosas que Él decidió que hiciéramos. Entonces, a pesar de que el poder está en esa palabra para que tú hagas ese mandamiento, pasa por tu voluntad. Y el poder que tiene ese mandamiento se activa cuando tú decides obedecer. ¿Estás entendiendo eso? Esta serie que hemos iniciado, nomás el nombre me bendice mucho, es el Pero yo os digo. Y queremos oír lo que el Señor dice, pero yo os digo, estudiamos la semana pasada la primera y hoy vamos a el segundo, pero yo os digo ahí en Mateo capítulo 5 y corresponde a uno bien delicado, bien interesante. Dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, no se salga nadie, por favor. Ese tema no puede ser, vamos a ver ese tema. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, ¿qué nos dice el Señor? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Es una forma genérica de decir, también si una mujer mira a un hombre para codiciarlo, también adulteró en su corazón, no crean. Y también, bueno, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y del sentido contrario. Como dijo la reina que resultó ser una profeta y no sabíamos, ¿no? Eso que ella dijo así, toca tenerlo en cuenta. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¡Wow! Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mire por favor los elementos que tiene aquí en esta ponencia el Señor Jesús. Está hablando de que uno puede adulterar en el corazón. Y luego nos habla del ojo y luego nos habla de la mano, corazón, ojo y mano. Nos está hablando el Señor ahí en su palabra de una manera drástica, de una manera muy drástica. De por sí pero yo digo hay que saberlo entender. Porque Jesús está haciendo lo que algunos dicen una negación de los mandamientos. ¿Sabes cómo empieza Mateo 5 diciendo? Porque yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Dice, no se perderá ni una tilde ni una jota. Y cualquiera que le quite una tilde o una jota a esta ley será quitado su nombre del reino venidero. Él no vino a anular. Entonces, ¿por qué nos dice, pero yo digo? Parece que estuviera contradiciendo. No está contradiciendo. Miremos, por ejemplo, el primero que estudiamos la semana pasada. Decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En también, el de hoy, dice, oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Atención, cuando el Señor Jesús se refiere a la palabra escrita, a la ley escrita de Dios, a las sagradas escrituras, a la ley de Dios, se refiere de manera afirmativa siempre. ¿Recuerdan cuando vimos lo de el buen samaritano? Se acercó a alguien y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Cuando dice ¿cómo lees? ¿A qué te está refiriendo? A lo escrito, porque usted no puede leer sino lo que está escrito. ¿Cómo lees? Cuando Satanás ataca al Señor Jesús, las referencias que Jesús hace es sobre ¿qué han dicho? ¿Oísteis que fue dicho? ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Oísteis que fue dicho? Dijo. ¿O como dijo el Señor cuando lo atacó a Satanás? Escrito está. Si tú miras, cada vez que el Señor hace referencia a la palabra escrita, la hace textual como es, reafirmándola, siempre a la escrita. Entonces, cuando el Señor dice, pero yo os digo, y aquí dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no se está refiriendo a la palabra escrita, a la ley que Dios dio. Se está refiriendo a los comentarios que a esa ley le han hecho los hombres, a lo que los escribas y fariseos han dicho sobre esa ley. Él dice, la ley dice esto,
Y sobre eso han dicho que la ley dijo que guardaran el día de reposo y que lo dedicaran al Señor y que descansaran, pero los escribas y fariseos dijeron que no se puede llevar sino tantos gramos y tantos pasos y no se puede hacer sino aquello, no se puede prender una luz. Y dijeron un montón de cosas, no de lo que Dios dio en su ley escrita, sino de lo que todos los escribas y fariseos durante muchos años le han añadido y le han comentado a la ley, volviéndola pesada, difícil y parece contraria a lo que inicialmente decía. A esos comentarios, oísteis que fue dicho, no dice escrito está y yo digo. ¿Alguna vez encontrarás que Jesús diga escrito está pero yo les digo? No, dice oísteis que fue dicho. O sea, es mi postura con relación a los comentarios. Cristo está sobre ellos diciendo, a ellos dijeron, ahora yo también les digo. El rabino tal enseñó esto, yo también les digo. Ustedes dijeron que si usted le dice a su papá o su mamá que lo que le iba a ayudar ahora es corbán, es consagrado a Dios, entonces usted ya no tiene que ayudar a sus papás. Es un comentario que le hicieron al mandamiento de honra a tu padre y tu madre. Le hizo alguien ese comentario. Honra a tu padre y tu madre siempre y cuando no esté primero tu compromiso con la iglesia o con el templo. Es un comentario. No es la ley escrita, es el comentario. A esos comentarios Jesús le hace también su comentario. Si los rabinos dijeron, yo quiero decir. Ahora, no solo eso, fíjate lo que dice aquí en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor o no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que Jesús no está ni siquiera revisando el mandamiento escrito. Está revisando los comentarios que ese mandamiento le han hecho los escribas y los fariseos, pero que la justicia nuestra no es ni siquiera igual que la de ellos, sino que la justicia y la postura de Cristo con relación a los mandamientos es mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Ellos están tratando de ponerle condiciones al mandamiento. Jesús eleva el mandamiento a su verdadero valor. Y lo voy a explicar cómo. ¿Recuerda los elementos que vimos aquí? Mírenlos aquí. Ojo, corazón y mano. ¿Qué hacen los escribas y fariseos? ¿Qué han hecho? Pues lo único que pueden hacer, controlar lo que una persona haga. No matarás. Y yo les decía la semana anterior, ¿usted cómo le fue esta semana? ¿No ha matado? Espero no ha matado, ¿cierto? Nadie ha matado. Ahora no mata uno ni la gallina para el sancocho, ni siquiera, ¿cierto? Qué bueno que no ha matado. Me alegra mucho, lo felicito, siga así. ¿Sí? Procure no matar. Pero si alguien dice, pero no he matado, ¿y por qué no ha matado? No, por esa puntería tan mala que tengo. Le hice como 6 tiros y no le pegué ninguno. ¿Ha fornicado? No, no he fornicado. ¿Y por qué no ha fornicado? No sé, no ha salido mi amiga, no me ha llamado. Estoy esperando que me timbre. Ellos están controlando lo que la persona hace. ¿Te das cuenta el nivel? Todo se evalúa por lo que la persona... Y la persona puede haber hecho o puede no haber hecho sencillamente, no porque no tenga la intención, sino porque no se han dado las condiciones. ¿Usted ha robado? No, no he robado. ¿Y por qué? Porque nos han descuidado. Es que no han dado papaya. Espere tantico que se distraigan para que vea cómo le roba hasta las medias sin quitarle los zapatos. ¿Y cómo? Pero no lo ha hecho. ¿Dónde están todos los comentarios de los escribas y fariseos sobre la ley? Teniendo en cuenta la mano, que la mano no, que no haga, que no hagamos. ¿Por qué dice Jesús? Yo hago, pero yo digo, y lo que Jesús dice es más alto que los escribas y fariseos, una justicia superior a los escribas y fariseos, porque Jesús está diciendo, no, el problema está aquí en el corazón. Y el problema del corazón es que el corazón finalmente es simplemente un depósito de lo que uno le eche, y uno le echa a través de los sentidos, por ejemplo el de la vista. Mire lo que Jesús hace, observe aquí un momento. Jesús dice, el problema es que lo que en este terreno se produce, y en ese terreno lo produce la semilla que le echa. Y hay 2 sembrando semilla. Jesús dijo que habló el mensaje del reino y había, recuerda esos tipos de tierra, 4 tipos de tierra, y la semilla, pero también el enemigo está sembrando otra semilla, que lo llama como la Biblia, cizaña. Entonces la semilla de Dios y la semilla del mal está llegando sobre el terreno. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pues depende lo que más prospere en ese terreno. Y de ese terreno es que van a salir los actos. Entonces Jesús viene y dice, no, el problema está aquí. Mira cuán elevado es la justicia de Cristo con relación a la de los escribas y fariseos. La de los escribas y fariseos es no haga. La de Jesús es no ataque el corazón. No es lo que usted haga, es lo que usted es. La justicia de Cristo no transforma lo que tú haces solamente,
Transforma lo que tú eres y al transformar lo que tú eres, está cambiando lo que tú haces, porque lo que tú haces es el resultado de lo que tú eres. Qué linda la justicia. En Mateo 15, 19 el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué se enfoca Jesús en el corazón y no en los actos? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Cuál sería la interpretación que darían los escribas y fariseos? Ataquemos, que la persona no mate, no adultere, no fornique, no robe, no mienta y no blasfeme. Lo que la persona hace. Jesús dice, no, no es ahí, pierdes el tiempo, pierdes el tiempo. La persona puede no haber hecho eso no porque sea una persona buena, sino porque todavía está esperando el momento para hacerlo. Entonces Jesús dice, el asunto es en el corazón. Qué lindo eso, ¿entiendes eso? Desde el comienzo la justicia de Jesús es mayor. Porque no solamente está atacando lo que tú haces, está atacando lo que tú eres. Y con eso está cambiando lo que tú y yo hacemos. Es muy lindo lo que el Señor nos enseña aquí. ¿Recuerdan que estudiamos alguna vez en Santiago? Santiago es el psicólogo de la Escritura, capítulo 1, versículos 3 al 15, este proceso de cómo se da en el corazón la tentación, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esa palabra nos parecía rara, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, cuando de su propia concupiscencia es atraído y luego seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ya ahí hay pecado. Pero después, si el pecado es consumado, ya hay una consecuencia. ¿Recuerdas que estudiamos eso? Bueno, me parece a mí sumamente valioso porque nos explica que la concupiscencia es la información dañina, tóxica, perversa, carnal que le has metido a tu corazón. De ahí es que viene la tentación. Y por eso cada uno es tentado de su propia concupiscencia, porque cada uno le ha metido diferente información a su corazón. La información que tiene uno es diferente a la que tiene otro. La que tiene un niño de 6 años, la concupiscencia es una. La concupiscencia del pervertido de cuántos años, pues ha metido más y más información negativa, y esa información es concupiscencia, y de ahí viene la tentación. La información buena que le metemos a nuestro corazón se llama inocencia. Ninguna de las dos es ignorancia. Inocencia es conocimiento limpio y concupiscencia es conocimiento sucio. ¿Ya? ¿Entendimos? Eso lo hemos estudiado yo. Y la Escritura por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. ¿De dónde salió esa buena acción? Porque le pusimos un tate quieto a la acción. No. Le salió del corazón. ¿De dónde? De su inocencia le salieron esos actos. ¿Y el hombre malo de dónde saca? De su basura. Del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Esto es apenas un brochazo. Esto ustedes ya lo saben y lo manejan bien. Y si no, pues fue a buscar ahí en el canal de YouTube del Pastor Caballero. Busque de nuevo esta charla, se llama Tentación Mental. La hemos dado varias veces, la última vez que la dimos la llamamos así y está grabada en el canal. Búsquela, así se llama Tentación Mental y revísela y encontrará cómo Santiago nos enseña cómo es ese proceso de la tentación que se nos da en nosotros. Primero somos atraídos, nuestros sentidos son atraídos, pero luego somos seducidos, una negociación que se da en nuestro corazón, una negociación entre qué y entre qué, entre los dos archivadores, entre tu inocencia y tu concupiscencia empieza una negociación. El que gane hará que tú actúes. Pero antes de actuar, tú vas a concebir el pecado. Cuando lo concibes, ya es pecado. Ya se te cuenta el pecado por concebirlo. Pero no lo he consumado. No, puede que no se hayan consumido, pero ya el pecado se concibió. Aunque estén esperando para consumirse después, ya el pecado ocurrió allí. Lo que pasa es que si se consume el pecado, lo que hay ya ahora es una consecuencia de muerte. Vale la pena que revises. Vale la pena que revise porque no quiero detenerme en eso, es que yo quiero ir un poquitico más allá. Tampoco quiero dedicarme solamente hoy a hablar del tema del adulterio en sí. Yo quiero que revisemos lo que Jesús está planteando y el sentido que tiene. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y fuera de eso, impredecible. ¿Quién lo conocerá? Usted estaba confiado que no iba a actuar así, confiado que se iba a portar bien, estaba confiado, ¿sí o no? Impredecible el corazón. Y después resultó haciendo algo terrible. Es engañoso. ¿Sabes qué dice Jeremías del corazón? Que es perverso. Perdóneme, tenemos un corazón que es perverso. Está pervertido por el pecado cuando somos de naturaleza caída. Uno lo disimula muy bien y el maquillaje ayuda. Pero el corazón es perverso.
Ay, Dios mío, Dios nos libre de nuestro propio corazón. Y entonces, ¿qué hace la ley y los comentarios de los escribas y fariseos? Pues ponerle una cárcel a ese monstruo tan terrible que es el corazón perverso. Lo mejor que podemos hacer es limitarlo y vivir una vida de no gustes, no toques, ni aun gustéis, no hagas, no mire. Vivir una vida, y usted llamaría esa vida de que no he hecho las cosas malas, ¿usted la llamaría una vida libre? ¿La ley qué termina siendo entonces? La ley termina siendo una cárcel que limita lo que haces. Pero escúcheme, una cárcel necesaria. El mismo Pablo en Romanos 7 dice, y si yo termino haciendo lo que no quiero, pues reconozco que la ley es buena. El que soy malo soy yo. O sea, esas normas que nos restringen y que nos hacen vivir una vida religiosa de no, esas normas son necesarias porque nuestro corazón es perverso. Eso lo dice Jeremías. Y lo digo yo también. Y si usted fuera honesto, diría, y yo también. Porque sí, son necesarias esas normas. Si no fuera, haga este ejercicio. Es un ejercicio bobo, pero ayuda a entender. Imagínate que Dios nos diera una amnistía de un día. Y dijera, mire, lo que haga hoy, a partir de la medianoche, hasta la medianoche del siguiente día, no va a contar para salvación o condenación, no va a figurar en los registros, es un día de amnistía libre, Dios va a tener los ojos cerrados, haga lo que usted quiera, nada va a ser contado como pecado. Esa cara le quería ver. No me quiero imaginar ese día, porque realmente es lo que está en nuestro corazón, que no lo hacemos porque hay una norma que nos restringe, una ley que nos limita, pero nuestro corazón es perverso, es perverso. Puedo matar a aquel y no va a contar como homicidio, no va a contar, listo, puedo hacer aquella vueltica que iba a hacer y hagámosla, puedo tomar aquello, ese día. Nuestro corazón muestra lo perverso que es. Por eso es necesario, por el corazón perverso es necesario una cárcel que se llama la ley. ¿Es necesaria la ley? Según Pablo, sí es necesario. ¿Por qué? Porque yo soy perverso, vendido al pecado. Pero ¿qué pasa? Esa ley me restringe y me hace vivir en esclavitud, porque estoy atado a esa ley. Ahora, el mismo Jeremías también en el 31-33, y lo repite después la carta a Hebreos, dice esto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Atención, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay una esperanza y hay una promesa que el Señor daría la ley. ¿Dónde primero? En nuestra mente. Y luego de estar en nuestra mente, entonces nuestro corazón ya no es un corazón perverso. Es un corazón que tiene escrito ¿qué? La ley de Dios. Lo que le nace a ese corazón es lo bueno. Y entonces nos dicen, tiene ese día libre para hacer lo que quiera. Y usted en ese día el corazón tiene escrita la ley de Dios. Usted lee y todo lo que dice es la ley de Dios. Y sale usted ese día libre a hacer lo que Dios quiere que usted haga también. Esa persona necesita una cárcel, necesita barrotes, necesita ley, necesita estar restringido. Esa persona puede hacer absolutamente todo lo que tenga en su corazón. Todo lo que tenga en su corazón puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en el corazón lo que tiene es la ley de Dios. Y esta es la verdadera libertad. De eso es que quería que reflexionáramos hoy. De esa transformación que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Yo le pido por favor mucha atención a este proceso que vamos a explicar aquí. Por favor, quiero que lo entienda y quiero que lo asimile y quiero que entienda que es nuestro proceso de vida cristiana. La palabra del Señor es nuestra esperanza. La palabra del Señor es la oportunidad de ser realmente transformados. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué bendición. Entonces, yo puedo tener fe siempre y cuando oiga la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa si la palabra de Dios me llega? Me llega. Hebreos 4:2, mire lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El mismo evangelio que le predicaron a usted y que lo tiene hoy aquí, el mismo se le predicó a sus parientes y a sus vecinos y a sus amigos y compañeros. El mismo. Y no están aquí. Hay diferencia. El evangelio fue el mismo. A usted le sirvió y aquí está.
Ellos tienen la misma oportunidad que usted. Tienen más oportunidad. Tienen el mismo evangelio que a usted se le predicó, más el testimonio suyo. Usted cuando creyó no tenía el testimonio suyo. O sea, tenía un testimonio menos que el que ellos tienen, ¿cierto? Y a usted le alcanzó. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y se nos acaba de aparecer una fórmula cerrada cuando hacemos fórmulas, ¿no? Resulta que la fe viene por el oír. Entonces uno al oír tiene fe, pero no le funciona. ¿Por qué? Porque cuando oyó no tenía fe y luego la fe no era por el oír. Y entonces quedamos ahí bloqueados. Porque resulta que yo necesito oír para tener fe, pero necesito tener fe para poder oír. Y entonces me bloqueé ahí de esa manera. Pero la Biblia nos explica entonces cómo solucionar ese problema de que la información no llega. Escúcheme, no sé si esa gráfica se parezca un poco a lo que pasaba cuando usted oía los mensajes de Dios y la palabra de Dios. Usted oír se lo oía. Usted oyó la misma predicación que el otro yo, estaban ahí. Oyeron, entraron a sus tímpanos y los sonidos se decodificaron en su cerebro. Pero ¿por qué los resultados fueron distintos? Segunda de Corintios 4:4 nos delata qué es lo que pasó. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, no es que la persona no quiera entender, de verdad. Es que el enemigo, ¿qué ha hecho con nuestro entendimiento? Lo ciega. Mira, tú tomas hoy la escritura y lees y oras y Dios te habla. ¿Te acuerdas antes de ser creyente? ¿Te acuerdas que tratabas de leer la Biblia? Antes. Usted cogía y hizo esto, no entendía una cosa, leía por ahí. Y seguro por ahí en números que son el hijo de fulano, tongo le dio borondongo, borondongo, Bernabé le pegó mochilanga, mochilanga. Y yo, no, yo no entiendo. ¿Y esto qué? El entendimiento estaba entenebrecido. El Dios de este siglo en el cual nosotros vivíamos nos tenía el entendimiento entenebrecido. ¿Y cómo lo tenía entenebrecido? Mire, la escritura nos dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida. Entenebrecido significa oscurecido, ¿no? Tinieblas. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué es la ignorancia? ¿Es una ignorancia intelectual, cerebral? Por la dureza del corazón. No es una ignorancia intelectual. Puede haber sido un sabio, un erudito, un científico, un académico. Por ahí no viene la ignorancia. ¿La ignorancia de dónde venía? De un corazón duro. De ahí venía la ignorancia y nos venía a todos nosotros la ignorancia de la dureza del corazón. Bien, te pido que des mucha atención por favor a esto. Se lo ruego, por favor. Así estábamos nosotros, ese corazón endurecido. Endurecido por el pecado, por el mismo Dios de este siglo, por tener los valores alterados, por haber sido contaminado con tanto pecado. Ese corazón estaba en tinieblas y entonces venía el evangelio y nos pasaba. ¿Algunos le predicaron alguna vez antes de convertirse? ¿Alguna vez le predicaron y rechazó el evangelio? ¿Cierto que sí? Varias veces. Y usted llega y decía, pero ¿qué viene? ¿Con qué cuenta este otra vez? Y usted no le encontraba, dígame honestamente, no le encontraba uno sentido a lo que le decían. Decía, está loco, man. Usted viene a decirme que qué. Que hace 2000 años pasó algo que me afecta a mí y no sé qué más. ¿Yo qué? Yo no he hecho nada, yo ni robo, ni mato, ni nada, ni nada. No entendíamos, de verdad que no entendíamos. Y nos parecía sumamente extraño. Y esa ignorancia no era intelectual. Tal vez habíamos leído, tal vez habíamos estudiado. La ignorancia se originaba en unas tinieblas de nuestro cerebro cerrado, pero cerrado era porque el corazón era el que estaba endurecido. No era un corazón duro, el corazón era el que era duro. Y de pronto, un día, pasó algo. No fue ni un mejor predicador, ni fue otra predicación, ni fue otra Biblia, ni fue otra persona, ni fue otro lugar. Algo pasó. No lo dijimos nosotros a él, él nos eligió a nosotros. Y permitió que un día nuestra mente lo entendiera. Ocurrió, sencillamente ocurrió. ¿Qué ocurrió? Usted un día sintió que eso que decía la palabra tenía sentido y que ese mensaje era de Dios y que ese mensaje era para usted, ¿o no? ¿Sí recuerda ese momento? Trate de recordar ese momento en el que usted por primera vez sintió el poder de la palabra y sintió que era con usted el tema, que era un mensaje de Dios para usted. ¿Alguien recuerda eso de verdad? ¿Recuerda ese momento? Es impactante, porque es que es lo mismo que usted ha oído tantas veces y se lo habían dicho mejores predicadores tal vez. Pero pasó un día, por la misericordia del Señor, el Señor le abrió los ojos
Y eso que había leído tantas veces, llegó y lo leyó y dijo, se puso a llorar, seguro. O dijo, claro, ¿cómo soy de bruto y no lo he entendido? Está clarito, es Dios hablando. Y fue y le dijo a otro, mire tan clarito que Dios dice aquí. Y el otro, ¿sí? ¿Usted qué fumó? ¿Por qué? Tiene todavía la mente oscura. ¿Oscuridad intelectual? Dureza de corazón que produce oscuridad intelectual. Algo pasó con nosotros. Entendimos que, yo quiero contarle una cosa, ese día que eso pasó, esa obra la hizo el Espíritu Santo de Dios que está en la palabra. Nadie más, nadie puede llamar a Dios Señor sino por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Sí, hemos hablado que el Espíritu Santo es una cosa que uno recibe cuando lleva 40 años de cristiano y va a un retiro y a un preencuentro, encuentro, posencuentro, requete encuentro, corre que te encuentro, y allá es que uno recibe al campamento, recontracampamento. No, créeme que ya Dios se metió contigo desde ese día que la Biblia te alumbró, desde ese día. Porque, te lo explico, porque es el mismo cerebro y las mismas ojos que estaban leyendo la misma Biblia. ¿Y por qué un día sí y otro día no? El Espíritu Santo se metió contigo y te permitió ver lo que antes no veía y abrió tus ojos. El Espíritu Santo lo hizo. Te dijo que el mensaje era para ti. Ahora atención, ya la tienes en tu mente. Resuelto el problema. Ahora ya sé qué es lo que a Dios le agrada. Ahora sé qué es lo que debo hacer. Ahora sé cómo debo vivir. ¿Resuelto el problema? Según Pablo, no. Porque es que yo sé qué es lo que va a hacer. Mire, ¿les puedo pedir un favor? Lea Romanos 7 esta noche y varias noches. Eso le va a dar a usted mucha tranquilidad saber que si el apóstol Pablo luchaba con todas esas cosas, usted va a sentir hasta buena persona. Usted va a sentir hasta muy buen cristiano. No, oye, Pablo necesita consejería. Tiene que ayunar más, buscar más de Dios más. Porque muestra la gran lucha, esa gran contradicción de ¿cuál? De que ya se me abrió el entendimiento. Ahora entiendo qué es lo que Dios quiere que haga. Ahora entiendo la palabra de Dios. Ahora tengo una ley en mi mente. Tengo una ley en mi mente. Pero dice Pablo, pero otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. O sea, ay, ya entendí. Yo debo bendecir a los que me maldicen. Ay, ya entendí. O sea, si alguien me dice w.com, yo tengo que decirle, mire, que Dios lo bendiga. Lo entendí. Vaya que lo cierren allí ahorita, que se le cuele a alguien o que le armen un bonche o algo. Vaya eso. Entonces ya sé lo que debo hacer, ya se alumbró mi mente. Pero la promesa que Dios nos da a Jeremías por el Espíritu Santo es que no solamente pondría su ley en nuestra mente. ¿Qué más dijo? La podríamos bajar a nuestro corazón. ¿Y por qué es importante bajar al corazón? Explíqueme a alguien, por favor. Porque ese es el problema. De ahí es que salen las cosas. De ahí es que salió todo. Entonces viene la lucha. ¿Qué hago? No puedo, no soy capaz con eso. Me dieron el consejo, pero no puedo obedecerlo porque es que mi naturaleza me contradice. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que me propongo hacer, eso no lo hago. Entonces acepto que la ley es buena. Dice, acepto que, ¿qué es lo que yo necesito? Unos barrotes. De nada sirvió que entendiera. Yo necesito una jaula para este monstruo. Yo necesito una jaula para ese ¿cómo se llamaba el hombre? Hulk, ¿cierto? Que a veces sale. Definitivamente lo que necesito es una jaula. Pero termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Mira lo que el Señor hace por nosotros. Yo estoy siendo manejado por mi alma. Corazón es en la Escritura sinónimo de alma. Nosotros lo hemos definido tal vez muy básicamente, pero nos ayuda mucho, pedagógicamente nos ayuda mucho, que nuestra alma simplemente son nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Romanos lo que nos está diciendo es que nosotros nos movemos en este orden. Nos movemos en que mis emociones, lo que me gusta o no me gusta, ¿cierto? Mi voluntad, lo que decido hacer, y mi intelecto, lo que conozco que es bien y que es mal. Pero ¿qué nos domina a nosotros? Lo que nos gusta o no nos gusta.
lo que nos gusta o no nos gusta termina siendo lo que nuestra voluntad hace, lo que decidimos. Pero no es que me gusta. ¿Y por qué no hace eso? No, es que a mí no me gusta. Entonces nuestras emociones manejan nuestra voluntad y someten nuestro intelecto. ¿Usted cómo fue a hacer esa burrada? Usted es casado, su esposa es muy buena, tiene un hogar bonito. ¿Usted cómo fue? No, mano, no sé. Uno no domina el corazón, uno no manda en el corazón. Tan romántico el desgraciado ese de un momento a otro. Está diciendo que sus emociones doblegaron su voluntad y sometieron su intelecto. ¿Qué fue lo que hizo? Después, cuando él reconoce una burrada. Yo cómo fui a hacer esa burrada y fui a hacer esto con mi empresa y fui a hacer con ese dinero que no era, cómo metí en este compromiso, en esta deuda. ¿Cómo hice eso? ¿Qué hizo? Voy a decirle cómo lo hizo. Aún sabiendo lo que es correcto, en su alma, según dice Romanos, manda lo que usted siente, lo que le gusta, le disgusta. Eso termina determinando sus decisiones, su voluntad y termina sometiendo su intelecto. Usted sabe que eso no se debe hacer. Dice, yo sí sé que eso no se debe hacer, ¿cierto? ¿O no? ¿O usted no sabe que eso no le colabora para la dieta? Que esa torta, que eso gallo con queso, que esa milhoja, que esa repolla, ¿o no sabe? ¿O es que usted no? Yo no sabía. Yo creía que uno se podía comer 22 empanadas en una semana, dijo un amigo, y no pasaba nada. Usted sabía, o sea, aquí lo sabe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Yo me acuerdo cuando estuvimos una vez en varios amigos aquí de la iglesia, nos metimos a una nutricionista para que nos ayudara a adelgazar. Y nos metimos como 4 gordos a ese plan. Y nos íbamos a la nutricionista y 20 minutos con cada uno, pagaba cada uno 25,000 pesos por 20 minutos. Nosotros le ahorrábamos plata a la señora porque entrábamos los 4 de una vez. Y se ganaba 100,000 pesos en los mismos 20 minutos porque nos atendía a los 4. Y nos pesaba y nos medía y todo porque teníamos una apuesta. El que menos hubiese bajado esa semana tenía que gastar en la comida de los demás. Creo que no era una buena idea, ¿cierto? Les voy a contar 2 cositas. Aquí en confianza, no le cuenten a nadie. Un día uno de ellos estaba pesándose y yo estaba cerca del peso. Y entonces yo con el pie que hizo lo bajé así lo más que pudo. Y eso salía en el computador. Y cuando la doctora vio eso, lo miró y miró el peso. Yo, no puede ser. ¿Usted qué hizo? Y él todo avergonzado dijo, no, doctora, es que yo esta semana me comí 2 bananos. Otro de los que estaba con nosotros lo miró con rabia y le dijo, ¿2 bananos? Y el otro dijo, sí. Y él dijo, yo me comí 22. Yo le pregunté, ¿22 bananos esta semana? ¿Y por qué? Estaban baratos. Yo le dije, bueno, y entonces si hubieran estado baratos los mangos, ¿también se come 20? Dijo, sí, también comí. En resumen, creo que es el primer caso en la historia. Estaba ganando dinero esa señora, estábamos pagando sus productos y las consultas. Nos llamó y nos dijo, mire, les voy a pedir un favor. No vuelvan. Ese día bajamos todos callados. Todo el tiempo molestábamos y gritábamos y todo. Y esa vez bajamos en el ascensor todos. Es la primera vez que nos echaban de una nutricionista. Claro, nos fuimos a donde comíamos, ¿no? Y nos sentamos ahí callados, no hablábamos, diciendo, oiga, nos echaron de la nutricionista, man. O sea, creo que es el primer caso en el mundo. Se dio por vencida la señora. Yo ni me acuerdo de qué estaba hablando, pero me parece tan gracioso. Bueno, le estaba hablando era de que uno sabe. No nos engañemos. Uno sabe que eso no lo debe ver, que ofende a Dios. Uno sabe. Pero como uno tiene esa lucha, esa dicotomía, esa lucha en la que las emociones terminan determinando sus decisiones en la voluntad y eso termina manejando su intelecto y pisoteando el intelecto, sabiendo que era malo. ¿Recuerdas, madre, cuando éramos niños? Teníamos un vecino llamado Papo. Yo les contaba esa historia. Y Papo iba a la tienda, siempre lo mandaba a comprar el azúcar y el azúcar era en una bolsa de papel craft, de papel. Y él mojaba con el dedo y le hacía un huequito y todo el camino chupaba y pasaba por la casa chupando azúcar y llorando.
Mamá le dijo, papo, ¿y por qué llora? Digo, porque es que en mi casa me pegan porque yo hago esto. Y le dijo, entonces, ¿por qué lo hace? Dijo, pero es que me gusta mucho. Papo fue el primer adicto que yo conocí en la vida. Uno sabe. Bueno, el que no le ha resplandecido la luz de Cristo todavía ni siquiera entiende qué es bueno y malo. Ni siquiera entiende, ¿cierto? Que ni siquiera entiende. Él dice, no, eso no, por eso la plata que llega a mis manos la gasto en mujeres, ¿cierto? ¿Cierto? Si la vida fuera estable todo el tiempo, pues yo no bebería ni malgastaría la plata, dice el salmista. El salmista dice, compadrito. O sea, ellos creen así, o sea, ellos ni siquiera se les ha alumbrado el entendimiento, ni siquiera. Pero peor nosotros, eso es lo que dice Pablo, peor para uno. Ellos por lo menos son animalitos. Pero a uno ya le resplandeció el evangelio, uno sabe qué está bien y qué está mal. Y el problema es que lo que no quiero hacer hago porque me maneja son las emociones. Las emociones someten mi voluntad y después pisotean mi intelecto. ¿Cómo fui tan bruto? Pero escúcheme. Afortunadamente, Cristo dijo que las palabras que Él nos ha hablado son buenos consejos que usted debe obedecer. Son opiniones edificantes. ¿Sí? Son tips de crecimiento personal. ¿Son qué? Espíritu y vida. Entonces, en la palabra que nos es dada, está por la obra del Espíritu Santo, dada la porción necesaria del Espíritu para que esa palabra que ya se alumbró en nuestro intelecto, según Jeremías, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Quede escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí te pido que me pongas atención a esto, por favor, te lo ruego, te lo ruego. Escúchame, cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandamiento, en el mandamiento que da está el poder necesario para que usted haga eso que Él mandó. Le he dado este ejemplo tantas veces, ¿cierto? Nunca dijo, resucite Lázaro. ¿Sí? Un predicador pentecostal, como nosotros, yo soy predicador pentecostal, pero un poquito más moderado. Yo mismo tal vez en otro momento, ¿sí? Recibe vida, reprendo todo espíritu de muerte, ¿cierto? Todo espíritu de sepultura, de lápida, es echado fuera. Reprendo la huesuda en el nombre de Jesús. Cobran vida esos músculos, esos tejidos, esas venas, ese corazón va a recobrar ahora el latido. Jesús le dio una orden, le dijo, Lázaro, sal fuera. Le dio un mandamiento. ¿En qué momento le dijo que resucitara? Nunca le dijo. En el mandamiento, las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Es una persona muerta. ¿Qué necesita? ¿Qué se le salió? El espíritu. Necesita espíritu. En el mandamiento estaba el espíritu. El mandamiento es vida, dice la palabra del Señor. En el mandamiento estaba el poder el poder para poder. Si alguien recuerda a Darío Chandía. El poder para poder. En el mandamiento estaba el poder para que él pudiera salir fuera. Y cuando le dice al inválido, levántese, tome su lecho y vaya, ¿en qué momento le dijo? Ahora piernas se fortalecen, recibe fuerza, fémur, endurécete, bíceps, tríceps. ¿En qué momento? No, y le dijo, levántese y tome su lecho y camine. En el mandamiento estaba la capacidad de obedecer el mandamiento. Por favor, perdón que insista, deme su atención. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu, son vida, iluminan nuestro intelecto y contienen el poder que se necesita para obedecer ese mandamiento. Para que usted ahora eso que entendió en su intelecto, ahora de acuerdo que eso entendió por la palabra del Señor, tome la decisión y someta las emociones. ¿Te das cuenta que es lo contrario? ¿Cómo vive un hombre carnal, una persona carnal? Sus emociones terminan determinando lo que él decide y terminan anulando su intelecto, dominando su intelecto. ¿Cómo es el proceso con la palabra? Se nos alumbra el intelecto. Entendemos qué es bien y es malo. Y ya con eso es suficiente, con saber qué es bueno o qué es malo. Pablo dice, no, eso no sirve de mucho. Esa es la primera parte. Ahora viene la parte de mi decisión, mi voluntad para someter mis emociones.
Escúchame. El mandamiento que Cristo te da tiene contenido el poder para obedecer ese mandamiento. Cuando el Señor te dice, perdona a los que te han ultrajado, y tú dices, no, porque a mí me abusaron cuando era niño, no puedo perdonar. El Señor dice, bueno. Si usted dice que puede, tiene razón. Y si dice que no puede, también tiene razón. ¿Por qué? Mira esto, iglesia. Porque ese espíritu que es el poder para obedecer el mandamiento se activa cuando tú decides obedecerlo. Porque el Señor respeta el libre albedrío. Porque nos puso un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal para que decidamos. Porque desde el principio la Escritura ha dicho, escoge tú el bien o el mal. Escoge tú. Dios no va a estar por encima de nuestra voluntad, porque si no su juicio sería injusto. Su juicio es justo porque nos va a juzgar por cosas que decidimos hacer, no por cosas que Él decidió que hiciéramos. Entonces, a pesar de que el poder está en esa palabra para que tú hagas ese mandamiento, pasa por tu voluntad. Y el poder que tiene ese mandamiento se activa cuando tú decides obedecer. ¿Estás entendiendo eso? Quiere decir que tú tienes capacidad de obedecer o desobedecer. Porque si tú decides no obedecer el mandamiento, no eres capaz porque lo estás haciendo con tu propia fuerza. Pero si decides obedecer, ¿qué va a pasar? Se desencapsula el poder que ese mandamiento tenía. Toma control de tu vida, eso que sabes y que ahora decides hacer, y tus emociones son controladas. ¿Recuerdas lo que estudiamos del joven rico? Yo le digo, vende. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y te darás tesoros en el cielo. Si quieres ser perfecto, y sígueme. Y eso fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes qué hubiera pasado si él decide hacer caso? ¿Qué creen que hubiera pasado si él decide? El poder del Espíritu que está en ese mandamiento se hubiera activado en él y hubiera podido fácilmente dejar todos como la dejó Pedro, el barco y las redes, como dejó Mateo el puesto de cobrador de impuestos, como lo has dejado tú y algunos otros más lo han dejado. Por favor, yo quiero que entiendan, no sé, no soy capaz. No sé cómo explicar esto. El poder para obedecer la palabra del Señor está en la misma palabra de Dios, que se activa cuando tú decides obedecerlo y ya, eso es todo. Si decides no obedecerla, no se desencapsula. Y aunque trates con tu fuerza o voluntad, no vas a poder. Pero el momento que tomas la decisión, vas a decir, lo voy a hacer. Vaya, reconcilia con su hermano. No, yo no soy capaz. Tiene razón. Tiene razón. Pero usted dice, Señor, si tú lo dices, manda que yo camine sobre las aguas, dijo Pedro. Y caminó sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Y entonces decides, Señor, yo voy a obedecer eso de ir a reconciliarme con mi hermano. Y en el momento que decides, se desencapsula el poder del Espíritu que estaba en ese mandamiento, porque las palabras que Cristo habla son espíritu, son vida, y ese poder empieza a actuar en ti, y fuiste y lo hiciste facilito, y fluyó y salió, y volviste como si nada, y tú dices, mira, tanto tiempo intenté, diré años, hice como 4 intentos y nunca pude, y lo hiciste con tus fuerzas. La forma correcta es que ahora eso que has entendido, decidas hacerlo, y sometas tus emociones. Las emociones están puestas para nuestro servicio, son lindas. Qué bueno las emociones, para lo que son, no para dominarme. Son un regalo de Dios, pero no me dominan. Entiende esto, en el mandamiento está lo que hace falta para que obedezcas el mandamiento. El Señor te manda a hacer algo y tú ves que llegó el mandamiento ahí para hacerlo. Uy, no, eso es imposible para mí. Yo le dije, Señor, deme un ejemplo para poder explicar a mi gente, un ejemplo que sea sensible, que ellos lo cojan de uno. Y el Señor me dijo, déles un ejemplo con plata, verá que lo entiende. Cuando Dios lo manda a hacer un mandado, ahí en el mandamiento viene
todo lo que haga falta para hacer el mandado. Porque Dios no le va a mandar a decir, mijo, vaya, apágueme el agua. Sí, papá, con mucho gusto. Papá, aquí está el recibo y la plata. Ah, pues esa es la gracia. Y así deberían decirle algunos, ¿no? Pero Dios no es así. Dios está mandando a hacer el mandado. Y te está ahí en el mandado, ahí mismo en el sobre, es que uno no lo ve. Uno ve el mandado, está tan impresionado por el mandado. ¿Cómo así que tengo que perdonar 70 veces 7? ¿Cómo así que tengo que someterme a mi esposo? ¡Ay, no, mija! ¿Cierto? No, yo no soy de esas, ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Yo soy una empoderada. ¿Yo qué le voy a someter? No, soy capaz. Sí, ahí detrásito está lo que hace falta. La porción del Espíritu para obedecer está ahí detrásito. 2 Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. ¿Necesita barrotes? ¿Necesita cárcel? ¿Necesita que le digan que no haga, no haga, no haga, no haga como los escribas y fariseos? No, porque nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos para entrar en los cielos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, de momento glorioso en momento glorioso en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vamos siendo transformados de momento glorioso, no con nuestras fuerzas, de recibir palabra, de estar metido con el Señor, de estar en intimidad diciendo, Señor, desata ese poder que hay en este mandamiento para obedecer. Perdón que haga comentarios, ¿sí? Para algunos es sencillo, porque yo me digo, hable de tal. Era lo fácil que es diezmar para los que diezman y lo difícil que es diezmar para los que no diezman. ¿Está entendiendo la diferencia? Muchas de las cosas que nos han dominado hasta ahora, hoy las podemos vencer en el nombre del Señor. Porque entendemos cómo funciona el poder contenido en la palabra del Señor. No actúa antes de tu decisión. Dios respeta, está a la puerta llamando. Sujeto, Dios Todopoderoso sujeto a nuestra decisión. Sí, porque necesita hacer un juicio que sea justo. Por eso tiene que tener en cuenta nuestra decisión. Y ese poder que ahí está en la palabra para obedecer se activa cuando tú decides, cueste lo que cueste, Señor, yo voy a obedecer. Si no, ¿de dónde salió la fortaleza de nuestros primeros hermanos que fueron a la hoguera, que fueron a la cruz, que fueron a los paredones, que fueron al Coliseo romano? ¿De dónde salió la fuerza? Incluso de aquellos que fueron al horno de fuego cuando Daniel o Alfonso, ¿de dónde salió la fuerza tan sobrehumana? Está contenido en el mandamiento, que se activa en el momento en que tú tomas la decisión absoluta y determinada de que vas a obedecer ese mandamiento. Comentario mal, de pronto es que tal vez sean apropiados, pero ilustra. Para alguien dice, ¿cómo así que usted se casó a los 27 años? Era más bien medio local, con las motos, con las cosas por allá, bien loquito. ¿Cómo así que usted se guardó casto hasta el matrimonio? ¿De dónde sacó fuerza? Créame que de mí. Y créeme que no fueron falta de ganas tampoco. Y puede hacer que tampoco falta oportunidades. Pero es lo de hacerle caso al Señor, de agradarlo por eso, que desató el poder del Espíritu. Y fue facilísimo. Simplemente pasó solo por el Espíritu de Dios. Esto que hemos aprendido es sumamente importante y nos permite entender la obra que Dios hace en nosotros, de ir cambiándonos lentamente y mudándonos a nosotros, hasta como dice Gálatas 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Recuerda que lo estudiamos? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hoy, no sé por qué, siento que me quito una gran responsabilidad encima. Hoy siento un descanso como profesor, como su profesor, como su maestro.
Hay una espada que pesaba sobre mí, que hoy siento que ya se la pongo a cada uno ahí encima. Esta espadota repartámosla sobre cada uno. Porque entiendes cómo realmente opera, porque hay unos que creen que todo es Dios y otros dicen que todo es uno. Y yo les digo, no, esa es la palabra que te da el mandamiento y que tiene el poder para obedecer el mandamiento, pero que solo se activa ese poder cuando tú tomas la decisión de obedecer el mandamiento. Y te das cuenta que es fácil ir inclusive a una hoguera, o fácil ir a pasar un mal momento, o fácil ir a enfrentar aquello que hasta ahora me ha dominado y no me va a dominar más. Porque el mandamiento es vida. Señor, no puedo hacer más. Pero lo que me mandaste a hacer es lo he hecho y soy un siervo inútil. Quizás tu Espíritu Santo habrá tocado a uno de mis hermanos, algunos de ellos, personas tan lindas, tan buenas, tan deseosos de agradarte, que no toman la decisión de obedecer tu mandato, que se quedan allí y por eso no pueden y tienen razón. Se dicen que no pueden, tienen razón. Y se dicen que pueden, también tienen razón. Yo digo a mí que Pablo decía, no, es que mientras esté en esta dicotomía entre lo que yo ya sé que es lo correcto, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces acepto que necesito una ley, unos barrotes para encarcelarme y entonces predicamos la religión De los escribas y los fariseos, restricciones, prohibiciones, un evangelio que prohíbe y prohíbe, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Se supone que venimos al Dios Todopoderoso para que ahora no podamos. Se supone que venimos al Dios Todopoderoso para que ahora podamos. Y podemos. Porque en cada palabra que el Señor nos da está el Espíritu Santo necesario para obedecer esa palabra, que solo se activará cuando tomo la decisión de obedecer esa palabra. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.